Opa. ¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Drake. Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Sean bienvenidos a un nuevo Datamine. Sí, este es el tercero y el último de los Datamine que tenían pendiente. O sea, el Datamine correspondiente a las unidades que recién acaban de salir. Las unidades de literalmente Fire Emblem Sacred Stone. Hay que aclarar que literalmente Fire Emblem Sacred Stone es un juego que tiene varios personajes. Y para ser exactos, ahorita Sacred Stone creo que los personajes que quedarían bien literalmente. Según por así decirlo, mientras buscaba el datamán dice, decían que por ejemplo de Sacred Stone quedan por ejemplo ahorita unos 7, 10 personajes. Es respectivamente, pero yo no estoy del todo de acuerdo con eso. Y les explicaré más o menos con términos de palabras y razones de cuáles, porque digo que no estoy del todo de acuerdo con esto. Bueno, vamos a ver. Sacred, aquí está. Fire Emblem Sacred Stone. Sí, tenemos que tener en cuenta que solamente se puede tomar en cuenta un solo personaje de cada franquicia. Estamos diciendo que los personajes que quedarían ahorita serían los siguientes en términos de orden. Nos queda Mauden, nos queda García, yeah, sí, nos queda Ford, Kyle, directamente. Nos quedaría literalmente gente, gente de cosas, de los personajes, obviamente de la historia principal, directamente más nadie. O sea, de la historia principal literalmente, sin incluir originalmente jefes o personajes que aparecen en el lore, quedarían Ford, Kyle, Franz y García y Mauden. O sea, quedarían como unos 6. Y el resto serían personajes que aparecen en la historia principal y claro, que tienen algo de relevancia. Entre ellos está el padre de Cose, de Erika y Efraín. Pero eso es si solamente si omitiéramos a personajes que no tienen al en fe. Pero si incluimos a los personajes que aunque sea tienen al en fe, digamos que faltaría Frank, Mauden, Arthur, porque Arthur ha salido en su versión navideña, pero no ha salido en su versión base directamente. Gente. Salen, que ha salido también en su versión, por así decirlo, los de Conejito. Y después de eso, de las dos rutas no quedaría más nadie porque Sirene ya está, Cosa, Mil ya está y el resto de personajes ya están y hasta algunos ya tienen hasta al menos un al como mínimo. Por ejemplo, James tiene un al, pero entonces y Tana tiene varios al literalmente, o sea, lo que son Tana, Larachel, sí, el otro que tiene un al pero no tiene aún su versión base sería Dosla directamente. Y eso es por poner un ejemplo de personaje solo de Secret Stone. O sea, hay personajes que tienen art en Heroes, pero sin tener art de Heroes, obviamente quedan originalmente unos 6 personajes directamente. Pero en fin, dejando de lado eso, empecemos a lo que nos toca directamente, porque hay que hablar literalmente de los personajes que le tocó en esta ocasión. Empecemos con Tana. Tana. Tana tendría los siguientes stats: 18 en vida, 15 en ataque, 8 en speed, 5 en defensa y 4 en resistencia. Directamente. Lo cual se traduce originalmente en que Tana tenía 40 en vida, 45
en ataque, 47 en speed, 22 en defensa y 23 en resistencia. Tana tiene Super Boom en ataque, speed y resistencia. Tiene Super Bane en obviamente la vida. Recordemos que como Tana es una Real Hero, los Real Heroes son héroes que se pueden heredar. O sea, los Real Heroes son héroes que se pueden heredar. Y además de que se pueden heredar, dar literalmente su arco arcano directamente. Tana tiene lo que viene siendo otro detalle que tengo que agregar a su lista, y es que los Real Heroes cuando son sacrificados obviamente se quedan en el costa, en el barracón. Más de una seguro se preguntarán por qué literalmente hicieron un Real Hero tanto de Alfredo como el Cosa como de Tana. Primero empezaré con Alfredo. Según obviamente, si esto es zona de spoilers, están advertidos si escuchan estas palabras. Según obviamente el canon del juego, cuando Alfredo desempeñó, cuando literalmente terminó la guerra, él desempeñó y se convirtió en un rey. Fue querido y amado por todo su pueblo. Desafortunadamente, obviamente, Alfredo murió apenas siendo muy joven, o sea que en teoría, literalmente por esa razón, precisamente Alfredo se convirtió en un Real Hero. O sea, Alfredo, a pesar de que era una persona muy apasionada, literalmente al final murió siendo bastante joven. Pero entonces aquí vendría la pregunta, ¿por qué entonces tanto Tana como Ofelia se volvieron Real Heroes? El caso de Ofelia sería más o menos la posibilidad de que, por ejemplo, Ofelia tiene una habilidad, un hechizo que le permite transferir su cuerpo al de otro. Y saben que ese tipo de cosas tienen un riesgo. O sea que Ofelia corre el riesgo de que ella puede perder su cuerpo y morir. Y el caso de Tana, en el capítulo 9 de la ruta de, por así decirlo, Efren, Tana está precisamente encerrada en una celda donde literalmente hay un arquero literalmente al lado de ella. Lo cual da a entender que si por ejemplo no mueves a Tana de la posición donde está el arquero le puede pegar y la puede matar. Así que de ahí es que se goza. De ahí es que ha surgido este Real de Tana, respectivamente. Pero bueno, toca la siguiente. La siguiente es Sirene, la hermana mayor de Vanessa, la líder de las líder de los jinetes de Pegaso de Frelia, y literalmente uno de los intereses amorosos de, por así decirlo, el príncipe, por así decirlo, los James, respectivamente. También se puede casar con Gilead, pero eso ya es un tema aparte. Sirene, la Graceful Rider. Sirene tiene los siguientes stats. Tiene 15 en vida, 6 en ataque, speed 15, defensa 6 y resistencia 11, lo cual se traduce en 37 en vida, 39 en ataque, 45 en speed, 21 en defensa y 41 en resistencia. Tiene Super Boom obviamente en speed y res, y tiene Super Bane en vida y ataque. Los detalles importantes aquí es que literalmente el arma de Sirene le da mitigación de daño. Encima de que le da mitigación de daño, recordemos que la misma tiene el Pegasus Fly, y encima de eso introduce el catch de speed y, por así decirlo, resistencia. En pocas palabras, Sirene fue hecha más o menos para hacer una unidad que sea de tanque, por así decirlo, volador rojo, pero también a su vez que sea ofensivamente bastante fuerte. Hay que aclarar, la Sirene es la última unidad que reclutas originalmente en el juego de Fire Emblem Sacred Stone, ya que la consigues muy early game, pero obviamente obviamente, además de que está promocionada, literalmente ella está armada literalmente.
aquí en Hero obviamente representaron muy bien, literalmente, lo grácil y linda que es esta waifu. Fue directamente. Además, al hacerle una unidad de espada y darle una espada propia, pienso yo que es un poco diferente, ya que no estamos en el típico caso de que es un arquetipo sobresaturado como las espadas voladoras. Sí, es cierto que últimamente están surgiendo muchas espadas voladoras y cosas así por el estilo, pero no es como que haya muchas espadas voladoras en comparación a lanzas o armaduras acorazadas. Pero en fin, toca el siguiente. El siguiente es el Muro Silente. Killian, el personaje favorito de una de mis amigas que lo menciona bastante. Less Than Her 99. Y hay 5. Gillian tiene de lo que viene siendo vida 21, 14 en ataque, speed 4, defensa 13 y resistencia 7. Lo cual se traduce obviamente 47 en vida, 44 en ataque, 21 en defensa, 48 en defensa y 35 en resistencia. Tiene solamente Supermoon en ataque y su BST 195. Por cierto, el de Sire, el de Sirene es 183. Y eso que ya es una unidad, por así decirlo, de espada. Y Tana tiene 177 en su BST directamente. Los stat defense de Gillian son bastante altos. Recordemos que Gillian es una muralla, porque el objetivo de Gillian es ser tanque. Y su build está construida en base a eso. O sea, la build de Gillian está construida en base a que sea un tanque literalmente player face y enemy face. Pero incluso aunque sea un tanque para ambas fases, hay que ser sincero que Gillian cumple su rol de sobra. O sea, da soporte a las unidades voladoras, aguanta un montón para unidades físicas, porque superar 48 en defensa no es nada fácil. O sea, hay muy pocas unidades que tienen casi 50/60 de ataque y defensa. Para tener que enfrentarte a un muro que literalmente te va a quitar técnicamente más de la mitad de la vida. Y con Super Moon y ataque, obviamente, tampoco es como que digas que vamos a salir perdiendo todas. Si tuviera que darle un voto un floreciente, yo diría que fortalecería un poquito más la defensa, le daría Super Moon en ataque y directamente le pondría builds directamente centradas más en ofensiva como que también en defensiva. Pero en fin, Gillian tampoco es que ha salido perjudicado, porque además de que salió en 5 estrellas directamente con arma propia, es sorprendente que un personaje que, por así decirlo, solo cierto número de gente lo adoran, literalmente le han dado un trato especial. Casi que es sorprendente ver que literalmente no se le ha dejado, por ejemplo, muy indiferente. Y ahora toca la hermana menor, obviamente, de Sirena. Y sí, hablo de Vanessa. Vanessa tendría 17 en vida, 12 en ataque, 13 en speed, 5 en defensa y 6 en resistencia, lo cual se traduce 39 en vida, 40 de ataque, speed 43, defensa 27 y 34 en resistencia. A diferencia de su hermana, tiene como unos 7 puntos menos en lo que viene siendo ahora la resistencia. Tiene más defensa que su hermana, porque su hermana solo tiene 21. Bueno, y esta tiene 27. Su hermana creo que es un poquito más rápida que esta. Sí, es 2 puntos más rápida que esta. Y por último, en ataque obviamente le gana Vanessa a Sayrin directamente. Eso sí, en vida también le gana, pero hay que recordar que, por ejemplo, Vanessa está en el arquetipo que es más sobresaturado de todos. Y sí, hablo de las lanzas voladoras. O sea, en comparación a su hermana, ella compite en una liga totalmente diferente, ya que en las lanzas voladoras hay bastante competencia literalmente entre sí. Así que es algo, por así decirlo, que nota
vamos a saber que es algo que no es diferente a lo que ya conocemos habitualmente. Pero bueno, esto es literalmente mera especulación y opinión mía. Hay que aclarar que Vanessa tiene un God y tiene literalmente en el cast de ataque y resistencia directamente. Gente, es un muy buen fodder, más viniendo de la unidad que es 4 estrellas. Y por último, y no menos importante, tenemos al Emperador Vingarde. Finalmente ha llegado el padre de Helion. Y curiosamente, gente, finalmente se le oye hablar. Porque quiero mencionarlo, pero en su juego original, en Fire Emblem Sacred Stone, literalmente el Emperador Vingarde no dijo ni una sola palabra. Ahora literalmente en el juego directamente. O sea, no decía ni una sola palabra. Y aquí en, en Fe literalmente dice un par de palabritas. Y se nota más o menos que su voz es un poco imponente. El emperador Vingalde o el emperador silente tiene 20 de, por así decirlo, vida, 12 de ataque, 8 en speed, 14 en defensa y 5 en resistencia, lo cual se traduce 46 de vida, 47 de ataque, 30 en speed, 44 en defensa y 29 en resistencia. El emperador Vingarde hay que reconocer que no tiene arma propia y encima de eso es la unidad que se va a dar de Grand Hero Battle. O sea, no está mal porque tiene mucha defensa directamente. El lado malo es su Super Bane, que es la Speed. Y es uno de los stats más altos que tiene. Yo personalmente optaría por quitarle, aunque sea un poquito, la vida, para así no tirar lo que viene siendo la Speed que posee. Aunque al primer Mergent ya obviamente va a tener casi como 200 veces porque son 196 que tiene el Emperador Vingarde. Y bueno, con este y un bizcocho ya me he puesto al día con todos los Datamai. Espero que les haya gustado. Yes, y lo Duel. Y chao, chao.